Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta oportunidad les vamos a presentar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Este video va dirigido al docente Jairo Cárdenas. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, primero que todo, el derecho a la libertad, según la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Uno de los artículos que hay que tener en cuenta es el artículo 4, el cual define la libertad diciendo que consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. En este mismo artículo se dice que los límites de la libertad no pueden ser determinados sino por la ley. El artículo 5 contempla este principio al decir que todo aquello que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer aquello que la ley no ordene de un modo expreso. La libertad de expresión es un derecho fundamental o lo que se considera como un derecho humano. Esto se encuentra señalado dentro del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además, se encuentra dentro de las constituciones de los sistemas democráticos. Se debe tener en cuenta que la libertad de prensa se deriva de la libertad de expresión. Esta libertad de expresión ha sido considerado uno de los derechos fundamentales del hombre debido a que con esta se garantiza la libertad de pensar de manera individual y diferente. Sin esta libertad de expresión no es posible el desarrollo del hombre en la sociedad. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 20, se menciona que toda persona tiene libertad de expresarse y de difundir sus pensamientos y opiniones, de poder informar y recibir información veraz e imparcial, y de poder fundar medios masivos de comunicación. También se menciona que todos los hombres somos libres y tenemos una responsabilidad social, que se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 19, se menciona que todos los individuos tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión, y además también se incluye que no deben ser molestados a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones y de poder difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 se mencionan varios principios. En el primero se dice que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a la previa censura. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa. Y está también prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. Bueno, también hay que tener en cuenta que así como, también hay unos límites de la libertad de expresión. Los sistemas jurídicos y la sociedad en general reconocen los límites de la libertad de expresión, en particular cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros valores o derechos. Por lo contrario, John Stuart argumentó que debe existir la máxima libertad de profesar y discutir como una cuestión de convicción ética cualquier doctrina por inmoral que pueda considerar. También encontramos que la libertad de expresión es aplicada en Internet, que refiere las condiciones que deben cumplirse en este medio de comunicación. La Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet en junio del 2011. También se estipularon unos principios que cumplir, que uno de ellos es la libertad de expresión, se aplica al Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Los enfoques de reglamentación desarrollados por otros medios de comunicación como telefonía, radio y televisión no puede transferir sin más a Internet. Para responder a contenidos ilícitos debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y por lo tanto debe ser promovida. Existe también la libertad de prensa. Es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizar la decisión de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado.
En el 2009, los países en donde la prensa fue más libre fueron Finlandia, Noruega, Irlanda, Suecia y Dinamarca. El país donde la libertad estuvo más restringida fue en Eritrea, seguido de Corea del Norte, Turkmenistán, Irán y Birmania. Teniendo en cuenta el libro del expresidente Álvaro Uribe Vélez de la libertad de prensa, él menciona que en una democracia donde no hay libertad de prensa, el periodista llega a ser intimidado o amordazado para que éste no llegue a cumplir su derecho, lo cual conlleva a que el gobierno de turno no tenga quien lo ronde, lo vigile, lo controle ni le exija. Al no tener quien lo critique, ese gobierno persiste en el error o en la práctica corrupta, lo que a la larga va a deteriorar el desarrollo del país y hunde a la población en los abismos de la inequidad social. Además, sin un periodismo libre, se genera desconfianza pública y se da la desunión popular, por lo cual se dice que sin libertad de prensa no hay democracia. Muchas gracias por su atención prestada.